4:47. Bueno, en el caso del canciller de Brasil, me apunta Manegonte, que no solo ha sido destituido el canciller de Brasil, sino que con esa destitución se fue el próximo secretario general de la ONU, que lo iba a hacer precisamente Antonio Patriota. ¿El canciller de Brasil? El canciller de Brasil. Oye, entonces, una acción que no sé si él la autorizó, pero a él le han cobrado la responsabilidad. La diputada Miriam Cabral quiere hacer una aclaración sobre lo que yo dije del Parlacén y la membresía en el Parlacén. Adelante, Miriam. Sí, buenos días, Julio, Eury, Víctor, José Lalú, Melton, María Elena, todo el elenco del Sol de la Mañana. De verdad que como soy doliente del Parlamento Centroamericano, porque por muchos años, 10 años, fui miembro del Parlacén y vicepresidenta, no quería dejar la duda de por qué el expresidente Hipólito Mejía no forma parte del Parlamento Centroamericano. Porque lo que establece el tratado constitutivo es que el presidente y vicepresidente saliente forman parte del Parlacén hasta que dure el periodo constitucional. Pero resulta que cuando el expresidente Hipólito Mejía salió de su mandato constitucional, la República Dominicana no era miembro de pleno derecho. Por eso no nos correspondía todavía que nuestro presidente y vicepresidente formaran parte del Parlacén. Ahora, al expresidente Leonel Fernández y al ex vicepresidente Rafael Alburquerque inmediatamente se juramentan son parte del Parlamento Centroamericano hasta que dure el mandato constitucional 2012-2016. Es decir, yo dije que era por un año y no es por un año, es por un mandato constitucional. El mandato constitucional. Ok, porque la confusión tal vez se me creó cuando se estaba tratando lo del expediente del presidente Fernández y la posibilidad de que no pudiera ser un justiciable ordinario por la membresía del Parlacén. Uno de sus abogados me dijo que esto era por un año, pero parece que no tenía el dato preciso. El presidente Fernández le corresponde en sus 4 años y muy merecido porque fue uno de los presidentes que más apoyo le dio al Parlamento Centroamericano en los 2 mandatos de gobierno que tuvo. Perfecto. O sea que Hipólito no es miembro por eso, porque todavía no éramos miembros de pleno derecho. Pero Leonel Fernández va, se juramenta y sus 4 años, los 3 ya que quedan del mandato constitucional le corresponde ser miembro de pleno derecho del Parlamento Centroamericano. Bueno, pues muchas gracias, Miriam Cabral, por estas aclaraciones. Entonces es miembro por un periodo, no por un año, sino un periodo completo siguiente. Y después entonces salen de esos derechos de miembro de pleno derecho del Parlacén. Son las 7:40. María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Bueno, esperando el reporte del diputado e integrante del Sol de la Mañana, Víctor Gómez, sobre los detalles de la reunión del Parlacén en Managua, Nicaragua, y muy específicamente algo de interés para nosotros, la presencia en ese mismo lugar tanto del expresidente Hipólito Mejía como del ingeniero Miguel Vargas Maldonado en su condición de presidente del PRD y presidente de la Comisión para América Latina de la Internacional Socialista. El tema de esta reunión del Parlacén es los partidos políticos y su rol en los instrumentos de integración de América Latina. Así que vamos a ver qué ocurre en esta reunión. El ingeniero Vargas Maldonado viaja en compañía también de doña Peggy Cabral, presidenta del PRD, Fulgencio Espinal, entre otros. En torno a educación, buenas noticias para ir resolviendo los problemas gradualmente, pero de manera definitiva. Y es con relación a lo que anunció el ministro de Educación, de que se va a reunir esta semana con los dueños de colegios, la semana próxima también con representantes de las asociaciones de padres y también con los representantes de las casas editoriales. Está muy claro, el ministro de Educación, Carlos Amarante Barete, lo describe. Cada agosto tenemos la misma cantaleta. Esto dura en los medios durante 2 o 3 semanas y luego el año siguiente la misma historia. O sea que él como dirigente político, como funcionario al frente de educación, como padre que ha sido de estudiantes, ¿no?
conoce esta historia muy bien y qué bueno. Creo que eso es lo que procede, escuchar a los diferentes sectores. Hay una asociación, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la provincia de Santiago, que está proponiendo un proyecto de ley para regular el precio de los textos escolares. La experiencia nos dice que esto no funciona. Se pueden aprobar leyes que se aprueban, luego se violan esas leyes y qué hacer. O sea, que más bien, el mercado creo que no se regula sencillamente por leyes. Creo que lo que está haciendo el ministro de Educación es lo que procede, oír a todos los sectores y algo muy importante, que una vez que se establezcan responsabilidades, o sea, porque los padres están pagando tanto en libros sin justificarse de manera innecesaria, que haya sanción. Y si las leyes, las normas de educación vigentes no establecen sanciones en este sentido, que por lo menos hay una sanción de la denuncia pública. Porque alguna empresa o varias o algunas personas, funcionarios, gente del sector privado, alguien tiene que ser responsable de esto. Ahí están los datos aportados por el exministro de Educación, Melanio Paredes, o sea que se puede investigar. Pero qué bueno que el ministro de Educación está al frente de estas reuniones que comienzan desde este jueves y se van a prolongar. Es positivo también que ya se anunció la reunión del Consejo Económico y Social. La información ayer la dio el presidente del CES, Monseñor Agripino Núñez Collado. Recordamos que el presidente convocó al Consejo Económico y Social para trabajar en el pacto educativo. Tendrán 90 días para hacer su propuesta a partir del día en que se reúnan. Y según Monseñor, entre el 9 y 15 de septiembre comienza. Creo que es una bellísima oportunidad. Ya ha pasado el primer año de gobierno en el que el presidente Danilo Medina, habían muchas expectativas, ¿no? ¿Qué pasó en este primer año? Él demostró el estilo de gobierno que él va a llevar. Y esto dejó a mucha gente satisfecho. Hay algunas voces críticas, por ejemplo, escuchábamos a Pedro Catrén decir, no, que sus visitas de los domingos son como de campaña, pero yo creo que la mayoría no lo ve así, porque no es una simple visita, inclusive la difusión de esto es a su pesar. Él no quería que esto se difundiera. Se va sin la prensa y resuelve con datos concretos para esta gente. Pero bueno, cada quien lo enfoca como quiera. Pero en este primer año el presidente dijo, este es mi estilo de gobierno, estos son mis prioridades y muchas de las promesas que hizo en la campaña las fue cumpliendo. ¿Qué queda pendiente? El tema de los pactos. Los 3 pactos, fiscal, eléctrico y educativo. No es que no se haya avanzado, no. Se ha avanzado y, por ejemplo, en el eléctrico, a pesar de que mucha gente piensa de manera diferente, yo siento que se ha avanzado mucho, pero no a nivel de pacto, no reuniéndose con todos los sectores al mismo tiempo. Y creo que eso falta. Y creo que este segundo año de gobierno nos da esta oportunidad. Qué bueno comenzar por el tema educativo. En cuanto a educación también, ojo, el ministerio ha alertado a los padres que no tienen que pagar por el tema de la tanda extendida. ¿Qué pasa? A algunas escuelas dicen que están cobrando 1,800 pesos por el almuerzo. No deben pagar eso. Ningún padre tiene que pagar por el almuerzo en estos centros escolares que tienen el sistema de tanda extendida. Lo que sí nos llama la atención es que no haya comenzado el almuerzo. Por ejemplo, el tema del desayuno escolar. Es cierto que no comienza en agosto, a veces comienza en septiembre, a veces 2 meses después, pero esto es algo opcional. Si a la escuela pública ofrece desayuno escolar, qué bien. Si no está listo, bueno, se va el joven o el niño desayunado. Pero ya cuando le hablan a un padre, a una madre, a un tutor, que su hijo va a estar hasta las 4 o las 5 de la tarde, pero que no hay almuerzo, esto implica un gasto y una molestia. Porque la persona responsable de ese muchacho tiene que la noche anterior cocinar o esa madrugada cocinar, comprar un envase para mantener esa comida caliente o de lo contrario, darle dinero para que resuelva su comida al mediodía. Y esto es un inconveniente en familias de clase media con recursos. Imagínense en familias necesitadas que no pueden pagar un colegio privado y tienen que mandar a su hijo a una escuela pública. Entonces, me llama mucho la atención que hayan iniciado estos programas de tanda extendida sin que el tema del almuerzo estuviese resuelto. Quizás hubiera sido preferible posponer esto, pero bueno. Y por otro lado, el presidente del CODIA asegura que la construcción de estas 10.000 aulas que van a estar concluidas para diciembre se están hechos respetando las normas sísmicas. Dice que todos los planos
siguen estas normas y que eso se está cumpliendo y que por eso les llama la atención la advertencia que hace el geólogo Osiris de León diciendo que no se están cumpliendo con estas normas sísmicas. O sea, él dice Aridio Santo, presidente del CODIA, que se pueden estar tranquilos que se está cumpliendo con las normas sísmicas. Hay preocupación en la Barquita, lo que hubiera podido ser mucha alegría por el nuevo proyecto. El gobierno que va a intervenir en estos sectores a la orilla del río Sama ha presentado preocupación. ¿Por qué? Porque según denuncias, y en este sentido hay una historia muy interesante del periodista Omar Santana en el periódico Diario Libre de hoy, hay dueños de esas casas que están en la Barquita que las han cerrado, han echado a los inquilinos con la idea de quedarse con el apartamento que será otorgado a la familia que estaba en ese lugar. Denuncia hecha por Juan Carlos Valdés, un dirigente comunitario, Kelio Mesa e Isabel Tejada. En algunos casos dicen que ya el dueño de la casa no le está recibiendo el dinero y la inquilina va y le lleva el dinero y no lo recibe para alegar que por falta de pago ha tenido que expulsarlo. Hay familias que dicen, ya nos anotaron, estamos en el censo, o sea que cuando se repartan esos apartamentos les tocan a ellos. Pero no sé en qué condiciones el dueño de la casa llegó, los desalojó, puso candado y están en la calle. Bueno, el censo debe incluir las dos cosas. Porque si hay una persona que es propietaria de la vivienda, tiene que recibir, si no un apartamento, una compensación por el propietario. El propietario. Y porque si el propietario tiene una segunda vivienda, pues por lo menos debe recibir una compensación. Sí, porque no debe recibir otra vivienda. No debe ser. Otra vivienda no, sino una compensación. El propietario no debe ser ignorado. Pero no debe ser compensado con una vivienda. Eso debería ser lo correcto. Pero tampoco, si realmente estas personas han sido desalojadas y quieren eliminarlas para que el apartamento que se le va a entregar a esa familia llegue a manos del propietario, no puede quedar esa o sea, que no sea ignorado el propietario, pero mucho menos el inquilino, mucho menos. No, porque ellos están registrados. Porque se tiene menos. Oye, aunque el inquilino lo haya sacado ahora, ellos están registrados como los que habitaban esa porque se hizo un censo. ¿Y qué pasa si en el censo aparece X número de personas y ahora están demandando, digamos, X y la mitad o 2X? No, el censo está hecho. Mira lo que el censo se hizo. Ajá. Se hizo en el momento donde todavía no se había hablado de nuevos apartamentos. Sí. Ese censo está ahí. El que estaba habitando una vivienda es a ese que le corresponde. Ahora, hay una realidad que tal vez no lo evaluaron, que ellos no son dueños de eso, sino que estaban alquilados. Entonces hay que buscarle la vuelta al dueño de esa casa, pero no darle una casa al dueño de esa casa, porque él estaba en condición de arrendatario, no de propietario viviéndola. Y la idea es al que vive en una casa o al que vivía en esa condición infrahumana, porque el dueño de eso no vivía ahí. Claro. Hay que buscarle la vuelta, pero yo estoy de acuerdo con Julio que lo que habría que darle es una compensación. Pero la casa hay que dársela al que vivía ahí, porque esa era la que estaba pasando el trabajo. Esa era la que se le inundaba, se le dañaban los muebles, se le dañaba todo. Y pasaba todos los problemas con el río. Entonces hay que buscarle la vuelta a eso. Tomar en cuenta esto, propietarios e inquilinos de la Barquita y que no hayan injusticias. Finalmente, el sábado, el periódico El Caribe publicó, El Caribe siempre publica páginas del pasado, de OGM. OGM es esa central de datos, tiene la sigla de sus creadores fundadores, O de Ornes, Germán Emilio Ornes, la G de Grullón, Alejandro Grullón, la M de Moya Pons, de Frank Moya Pons. Esto es un servicio maravilloso. Todo lo que ha sido publicado en República Dominicana, en los diarios, en las últimas décadas, no preciso los datos concretos de los años, porque eso se fue haciendo gradualmente. Pero del 60 hasta acá yo creo que está todo. Si salió publicado, usted lo puede tener en versión digital y en versión física. Entonces, generalmente tratan historias del pasado con lo que salió en el periódico en ese momento y demás. Y a propósito de la película del Teniente Amado y del debate que si realmente el Teniente Amado asesinó al que podía ser su cuñado encapuchado o no, o si realmente René Gil, el romanense René Gil, intentó asilarse a la embajada de Argentina, él iba a ir y que por confusión llegó a la de Nicaragua, que estaba ahí en la Independencia con Máximo Gómez. Algunos dicen que ahí lo detuvieron y luego lo asesinaron, como dice la película. Otros dicen que lo mataron ahí. Entonces OGM publica la nota periodística de ese día,
donde se señala que René Gil fue asesinado en ese momento por un agente policial, que él intentó agredir al agente policial. E incluso aparecen las fotos donde aparece el agente policial en una camilla y René Gil. Claro, no se habla. ¿Qué dice la información? Tiene por lo menos dice la información. Héctor René Gil Ramírez de La Romana murió anteanoche de 5 balazos. Eso fue el 6 de julio de 1960 en la página 3 del Caribe. Murió anteanoche de 5 balazos que le dio un agente de la Policía Nacional frente a la Embajada de Nicaragua en la Avenida Independencia, esquina Máximo Gómez. Según la versión recogida en el sitio del suceso, el agente policial Pablo Luna Paulino se destrozó el brazo izquierdo. Parece que la bala salió en la cara posterior interior del mismo brazo y entró en la región lateral de la línea axilar del tórax. Y así da detalles de esta parte de su cara. Gil Ramírez era soltero y residía en la calle Doctor Correa y Cidrón, número 76. Luna Paulino presenta fractura del parietal derecho extendido y da más detalles de esto. Entonces aparece también una foto de René Gil con una bebé en sus brazos, que era su hija, tenía meses en ese entonces, María Isabel Gil, que ella reside actualmente en La Romana. Varios de los hermanos de René Gil Ramírez ya murieron, pero la hija debe tener 50 y pico, 54, algo así, está joven. Una mujer joven, ¿verdad? Una mujer joven, claro. Me gustaría, más adelante vamos a tratar de ver si la localizamos, porque muchas preguntas surgen. ¿Qué siente la familia cuando hablamos de la familia? La hija de él. La hija de René Gil. La hija de él. Que está viva, sí, claro, era una bebé, pero que le pasaba a Minú tenía 4 años cuando murió, cuando más o menos tenía. Pero le dio seguimiento como nadie a la historia. Claro, porque la hija. Ella debe tener, tengo entendido que ella tiene la camisa que tenía René el día que lo mataron. Y ella tiene detalles de los agujeros que están en el cuello y eso. Bueno. Entonces, la versión que se dio en la fiesta del Chivo, la versión del teniente Amado de esta película, ¿cuál es la reacción de María Isabel, de la hija, por ejemplo, de la familia? Cuando comentábamos la película sobre el teniente Amado, decíamos que era una película y que el interés de la película es el de mantener el interés de la gente, resaltar la figura. Sí. Entonces, cuando tú estás resaltando una figura, esa figura prácticamente tú la presenta porque no es el interés del momento, sin debilidades, sin defectos, entonces el teniente Amado, ¿cómo llega el teniente Amado a ser, digamos, una persona de la confianza de Trujillo? El teniente Amado era un hombre impoluto. ¿Cómo llega el teniente Amado a la 40 a hacer, digamos, su homenaje de sacrificio, ¿no? A hacer su prueba de sacrificio. Entonces, todo esto es un intento válido, desde luego. Eso es yo no critico eso, porque la película se llama El Teniente Amado. Claro. Y cuando tú la vas a ver, yo tengo que salir con la visión de que el teniente Amado es un héroe. Claro. Y que el teniente Amado nunca participó de ningún... Él estuvo con Trujillo, estuvo al lado de Trujillo, pero él no sabía de nada de lo que se hacía con Trujillo, cosa que era imposible. O sea, tú lo estás diciendo con sarcasmo. No. Eso no. No. Si usted era militar... Tenía que saber todo. No, pero ven acá. No, por eso te digo, sí, lo sabía todo. Porque tú dices, no sabía nada, si él lo sabía todo. ¿Y dónde era que se hacían las cosas y quién hacía las cosas? Sí, pero una cosa, Julio, es saberla y otra estar implicado. Porque hubo muchos militares en varias dictaduras. No estoy hablando de implicación. No, por eso digo. Estoy hablando. O en un momento que tú digas, basta ya. Claro. O sea, esto se pasó del límite. Que es lo que de alguna manera pasó con él, porque esa versión es una versión de historiadores que han investigado. O sea, no es una versión de la película. Ellos la toman y toman esa parte porque varios historiadores... Yo no sé cuál será la posición de la hija. Pero ¿cuáles historiadores si tú ves la versión del periódico? Porque la historia... porque la versión del periódico, recuérdate, es la información oficial salida de los periódicos. En el periódico El Caribe eso salió El Caribe es Trujillita de ese tiempo. Pero hay una versión, realmente lo detuvieron ahí, puede ser. Exacto. Pero lo mataron ahí o lo mataron en la 40. Hay varias versiones de gente que ha investigado y dice que lo atraparon ahí y lo llevaron. Y no entonces, es incompatible con esto. Una cosa es la historia, otra cosa es lo que tenemos que ver, una cosa dividida de la otra.
La película está basada en un hecho real. Exacto. Pero quien hace la película, desde luego tiene licencia para darle interés a esa película, para mantener una historia viva. Y desde luego, si yo quiero resaltar mi personaje está por encima de las debilidades. Claro. Mi personaje no era un hombre común que llegó a la milicia, como llegan las personas que llegan a la milicia, y sobre todo en esa época, ¿no? Que era un canal de ascenso social, que en sus entrenamientos conoció de todo lo que se hacía en la milicia, etcétera. No, él no tenía conocimiento de nada de eso. Después se percató de todos los crímenes que cometía la dictadura, y ahí entonces él empezó a indignarse. Entonces, eso es válido. Eso es válido. Y es posible que haya sucedido así. Cuando uno habla, quizás yo me voy por la parte humana, cuando uno habla de historias recientes, afecta sensibilidades. Y yo creo que el periodista, el historiador, debe tomar esto en cuenta. Claro, sí, y a veces un hecho heroico de un personaje es una tragedia para una familia. Les voy a poner un ejemplo con un líder de los PLDistas, el profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch, por su acción política, ¿en cuántos países no viajó? ¿Cuánto tiempo? Sí, claro. ¿Qué significó eso para Barbarita, su hija? Pasar por 10, 15, 20, 25, 30. A mí se me hace un nudo en la garganta porque yo he compartido con ella y sé lo que representa para eso. Como la hija de un diplomático, claro, la hija de un político del nivel de Juan Bosch, eso le deja un trauma que solamente hay que acercarse para esa persona para entenderlo. Entonces, en el caso de María Isabel Gil, Uchi Lora la contactó, yo me pregunto. Ella es el ser más cercano a René Gil, que está vivo en su condición de hija. Investigó todo. Por ejemplo, ¿se le mantuvo el nombre o se cambia? Algunos dicen, se debe cambiar el nombre si es un personaje negativo. Pero en el caso de que es una víctima, ¿por qué no mantener el nombre? Es una inquietud que pudiera tener la hija. ¿Es válida o no? ¿El director la reconoce pero justamente o no? El cambio del nombre también es lo que te da la licencia. Te da cierta licencia para tú hacer una creación de sueños. Es una película. Pero tú entiendes. Es una película, tú tienes. Pero tomar en cuenta, Julio, la sensibilidad la historia como del tal, que está vivo. Mira, cuando son temas recientes. Con el tema de Duarte, bueno, será un debate entre los historiadores y la sobrina tataranieta, que está en Venezuela. Bueno, ella puede defender. Tampoco mucho. Sí, pero el resto es entre historiadores. Pero en estos casos hay personajes de la familia que están vivos. Entonces, yo no digo que uno u otro tenga la razón, sino que hay que escuchar a la familia, cómo se sienten al ver esta película. Ahora, sería interesante escuchar a la familia, porque sobre ese tema, como varias cosas que tienen que ver con Trujillo, hay muchas versiones dependiendo del lado donde tú estés y de lo que tú hayas tenido como fuente. Porque de ese hecho hay varias versiones. Incluso hay historiadores importantes del país. Pero la historia no es versiones. No. La historia es documento. Pero si no hay, la historia no es versiones. No, pero Julio, si no hay documento hay versiones. Bueno, pero la historia no es versiones, la historia es documento. Pero si no hay documentos, hay versiones, que es lo que te digo. Hay historiadores en documentos. Bueno, no, la película se basó en la mayor parte de los documentos que hay, pero en algún momento, ante escasez de documentos o varias versiones, como el caso de él, tomó la que entendía que era más conveniente para la película. Pero hay historiadores que dicen que fue así, como lo plantea la película. Y en el caso de una dictadura, la parte de documentos se dificulta, porque, por ejemplo, tenemos ahí una información de un periódico, pero no dice toda la verdad. No dice toda la verdad. Habla de un hecho, pero... Como de la Mirabal, que dijeron que murieron en un accidente. Ajá. Esa era la versión oficial del régimen para esconder lo que era la realidad, que fue la muerte de él, hecha por el régimen. Bueno, pero haremos gestiones durante la mañana, en el transcurso del programa, a ver si conversamos con María Isabel Gil, hija de René Gil, a propósito de la película El Teniente Amado.